Y seguimos en la obra de Maquiavelo en esta edición especial para Internet con el hombre. Usted tiene que conocer el hombre que está detrás de muchas cosas. Usted lo ve, y así como lo ve, te dirá, no le conozco ni la cara, porque claro, él generalmente está detrás de una serie de clientes, que ahora nos va a contar cuáles, pero detrás de un fenómeno. Y es que en la Argentina hubo un rotundo cambio de discurso, con la devaluación, con la caída de Menem, la alianza, digamos, hacia la protección de la industria nacional, un discurso mucho más nacionalista, y esto no solamente que se ve a través de esta política del dólar hipercaro, sino también a través de medidas concretas que se lanzan cada tantos años para proteger a industriales locales. La última medida, el último gran debate que tuvimos fueron, por ejemplo, las restricciones a las importaciones chinas, que si no me equivoco fueron pedidas por textileros, por la industria del calzado, por la industria del juguete, y estoy nombrando un montón de industrias, y detrás de todas ellas hay un hilo conductor, hay una persona en común, que es Pedro López. Así es. Pero bueno, esto es como respuesta a una realidad industrial que realmente pesa y muchísimo en el orden nacional. En cuanto al empleo, la producción nacional es quizás la que mayor cantidad de gente tiene, y entonces indudablemente esto hace necesaria una política industrial que no había en la década del 90, y toda esa gente quedó desempleada. Te cuento el caso de la industria textil, que perdió alrededor de 600.000 empleos y acaba de recuperar en 3 o 4 años 220.000 empleos. Pero también aclaremos concretamente que en el caso de la industria textil, particularmente Pedro López es el creador de alguna manera de una entidad que se llama Proteger, y que no es otra cosa que una gran operación de comunicación, porque otra función no tiene Proteger más que hacer comunicación y lobby para la industria textil, con resultados, bueno, evidentes, ¿no? O sea, el gobierno que está dispuesto a enfrentarse con China para proteger a los textiles. Claro, acá la gran diferencia es que todos estos sectores antes no se podían comunicar, o no comunicaban, o no le daban la importancia a la comunicación que deben tener. Si hubiese existido un Proteger, que Proteger nació ¿en qué año? En el año 93. Ah, 93. No, perdón, 2003. 2003, por eso. Ya cuando digamos, la opinión pública ya estaba del otro lado, habíamos devaluado, etcétera. Si hubiese existido un Proteger allá por el año 91, cuando nacía la convertibilidad. Y yo creo que hubiera sido distinto. Cuando nosotros llegamos a la Fundación Proteger, no había una sola estadística textil. Teníamos que ir al gobierno como para que nos dieran números para saber dónde estábamos situados. Entonces, el primer consejo es, si tenemos economistas, hagamos nuestras propias estadísticas y salgamos a peticionar. A peticionar, por ejemplo, en ese momento contra la invasión brasileña. Claro, en ese y momento, que después... era sobre todo la tela de jean de Brasil. Claro, la tela de jean es una cosa impresionante, y después te voy a contar algo con respecto a China que se transformó en el nuevo enemigo comercial que tiene la industria textil, como la industria del juguete, como todas las industrias manufactureras. Pero acá hay una cosa real. No abordaban los medios porque no tenían conciencia de la importancia. Ellos creían que a lo mejor con cierta publicidad podían salir las marcas hacia adelante, pero las industrias iban cayendo, y el mensaje neoliberal era las industrias caen por ineficiencia empresarial. Bueno, ese fue el discurso de los 90, que evidentemente, más que discurso, tiene su lógica, y yo hasta cierto punto adhiero todavía a esa lógica de que las empresas deben ser protegidas hasta cierto punto, después tienen que poder competir, y si no pueden competir, dedicarse a otra cosa. Eso fue lo que primó. Sin embargo, evidentemente no se llevó a cabo bien, porque si no, no hubiesen quebrado absolutamente todas. O sea, no puede ser que no se pueda fabricar en la Argentina ni un par de zapatos, cuando la Argentina tiene, por ejemplo, es uno de los proveedores de materia prima, de cuero, más eficiente del mundo. Es la más importante del mundo, como exportadora de cuero. Argentina tiene el mayor consumo de carne vacuna per cápita, por lo tanto tiene el mayor saldo de cuero exportable del mundo. Entonces esto había que defenderlo de alguna forma. Pero vos sabés muy bien que con el discurso solo
no basta. Es decir, hay que llevar estadísticas, hay que mover a la industria en general, hay que unirla. La industria estaba totalmente desunida, desde el algodón hasta las empresas que comercializan sus productos. Entonces fue muy difícil al principio, porque ni entre ellos se conocían. O sea que al inventar esto de proteger, vos también te encargaste de un poco de convencerlos y unirlos a ellos para que comuniquen hacia o ya estaban, digamos, convencidos. Mi mensaje fue convencerlos al principio, como para cuando fui con la idea de la fundación. Yo pensé en una fundación de una empresa, de Aldo Karagosian, de Agop Karagosian, que era el padre de quien había escrito un libro sobre su vida. Entonces dije, bueno, hagamos la fundación Agop Karagosian. Y Teddy Karagosian, mucho más visionario, dijo, no, hagamos una fundación para todo el sector textil. ¿Qué son los dueños de Karagosian? Son los dueños de Karatex. De Karatex no, de TN Platex. TN Platex, perdón. Antes eran de Karatex. Antes Karatex, ahora TN Platex. Una de las textiles más sí, grandes. tiene 1.700 empleados, tiene 6 fábricas en todo el país, le dan muchísimo empleo. Y vos fíjate que en ese momento de la crisis de los 90, esta empresa con ese potencial impresionante que tiene hoy, produce 3.500 kilos de algodón, de hilado de algodón por mes, cuando puede llegar a 5.000, y va a llegar a 5.000 en 2 años más, con 1.700 empleados, que seguramente serán 2.000 y pico de empleados. Habían tenido que reducir su planta a 600 empleados en esa oportunidad. De manera que esta realidad yo creo que es incontrastable. Yo trabajé con economistas liberales en la década del 90 y me preguntaba y les preguntaba, yo no soy economista, y les preguntaba. Vamos a decir un nombre, por ejemplo, Martín Redrado, actual presidente del Banco Central, porque él fue uno de los que estuvo atrás del fenómeno de Martín Redrado, también, que en los 90 empezó a ser un tipo muy conocido. Claro, y era representante de las ideas esas. Exacto, y bueno, y trabajábamos juntos y muchas veces nos preguntábamos qué estaba pasando, ¿no? Entonces, no digo la concentración de Martín particularmente, pero sí la concentración de algunos otros economistas que participaban de la fundación, y es porque son ineficaces. Y una vez me llamó poderosamente la atención que un periodista de un diario muy importante me dijo, yo cada vez que cerraba una fábrica me alegraba. Entonces yo digo, pero ¿cómo te vas a alegrar? Sí, ¿sabes por qué me alegraba? Porque eran empresarios ineficientes, que preferían vender su fábrica para poner toda su plata en el banco y no trabajar. Bueno, eso es la conciencia que la política económica liberal le metió en la cabeza a muchos. Convengamos que hubo de las dos cosas. Hubo de las dos cosas. Hubo tipos que vendieron y hubo tipos que no tenían ganas de invertir lo que había que invertir, pero también hubo tipos que sí invirtieron y que igual quebraron. Claro. Porque la aduana era un colador, además de que el dólar era barato. Yo creo que la Argentina lo que tenía era un problema de que la aduana era un colador y no había forma de proteger mínimamente, no con protección adicional, sino con la que ya estaba, a los tipos que realmente invertían. Para decirlo en buenos términos, con una aduana ingenua, una apertura ingenua, que yo no creo que haya sido así. Indudablemente había una política económica que marcaba ese rumbo, y lamentablemente no podían hacer otra cosa que o salir disparados o fundirse. Entonces, bueno, por ahí muchos de ellos se entregaron y metieron la plata en el banco y después perdieron todo. Se convirtieron en importadores. Se convirtieron muchos de ellos en importadores. Claro, porque es muy fácil. Y fíjate vos que este fenómeno que se está dando ahora con China ha hecho que también algunos industriales, no todos, gracias a Dios, aquellos que creen en la producción nacional, creen en que la productividad puede ser un factor de crecimiento, algunos, pocos, prefirieron ir a importar desde China, ir a China y importar productos como por ejemplo un jean. Un jean en China sale 6 pesos, moneda nacional, te digo moneda argentina. 6